Bueno, cuando escuchó usted la noticia el año pasado, cuando salió en los noticiarios, que se habían encontrado nuevos fragmentos de la zona del Mar Muerto, ¿qué pensó usted? ¿Qué pensó en cuanto a este descubrimiento en el 2021? Personalmente pensé que era algo sensacional, era algo muy grande. La última vez que habíamos escuchado de descubrimientos como este, se había leído, a menos yo lo había leído, no estaba vivo, para al final de la década de los 50. Entonces era algo muy especial escuchar la noticia de que se habían hallado nuevos fragmentos que eran antiguos y que eran bíblicos. Bueno, durante esta charla vamos a tratar el tema de los nuevos hallazgos del Mar Muerto. Vamos a tratar de entender cuál es su contenido, qué podemos aprender de estos fragmentos que fueron encontrados, podemos conectarlos con otros fragmentos y manuscritos que ya se habían encontrado en la década de los 50. ¿Hay algo que nos puede enseñar estos manuscritos, estos fragmentos, en relación con el texto bíblico tal como lo tenemos hoy día? Bueno, esto es lo que trataremos durante esta charla, este seminario web, patrocinado por el Museo Nórdico de la Biblia. Así que muy bienvenidos. Vamos a compartir entonces la presentación y así podemos seguir más fácil lo que vamos a tratar. Los nuevos hallazgos del Mar Muerto es el tema. Y es un tema interesante ya que hablamos de hallazgo, de descubrimiento. Y cuando alguien descubre algo, eh, se abre la curiosidad. ¿Qué es lo que se descubre? Y uno cuando niño le gusta eh, investigar cosas y ver cosas y es una persona que quiere saber más, ¿no? Indagar más. Y así es con nosotros los adultos también. Y más cuando tiene que ver con algo bíblico, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces este punto o este descubrimiento. Primero, vamos a ver los nuevos hallazgos. ¿De qué hallazgo estamos refiriendo? ¿A qué hallazgos nos estamos refiriendo? Segundo, hallazgos anteriores. ¿Podemos conectar estos nuevos fragmentos encontrados recientemente con los ya que se habían encontrado en la década de los 50? Veremos. Y para finalizar, veremos qué significado tienen estos nuevos fragmentos encontrados recientemente. Muy bien, vamos a darle comienzo directamente a la primera parte, los nuevos hallazgos. Bueno, fue algo sensacional. Cuando salió en los medios de comunicación, como este, por ejemplo, de BBC News en español, donde salía el título, Los nuevos fragmentos de los rollos del Mar Muerto encontrados en la Cueva del Horror en Israel. Sí, algo interesante que causó mucha curiosidad, mucho interés alrededor del mundo. Aquí tenemos otro, El País, que salió el 17 de marzo. Hallados nuevos fragmentos de los rollos del Mar Muerto por primera vez en 60 años. ¡Qué increíble! Bueno, ¿qué fue lo que se encontró recientemente? Lo que se encontró fueron fragmentos. Y sabemos que cuando hablamos de fragmentos, estamos refiriéndonos a pedacitos pequeñitos de material. Son materiales escritos que se usaban para escritura, que son pieles de animales, en algunos casos son papiros. Y se encontraron alrededor de 80 fragmentos y solo unos 30 contienen texto. Aquí podemos ver lo que se ha identificado. Se ha identificado que vienen de Nahum y de Zacarías, que es parte de los 12 profetas menores, como se le conoce. Los profetas menores que normalmente en las traducciones de la Biblia aparecen al final del Antiguo Testamento. Lo que se puede identificar, como vemos en la fotografía aquí, según Israel Antiquities Authority, es, como vemos,
marcado aquí de Nahum 1, 5 y 6, algunos trozos, se puede leer algo, y está escrito no en hebreo, pero en griego, y eso lo hace muy interesante. Estos fragmentos están escritos en griego y es del texto bíblico de Nahum, como vemos aquí el ejemplo, y vamos a ver otro ejemplo de Zacarías. Algo peculiar es ese trozo. Lo vamos a hacer más grande. Ya que está escrito en griego, aparece algo especial aquí, porque aquí hallamos la primera letra y la segunda letra en hebreo antiguo del nombre divino, del tetragramaton. Aquí hallamos en el hebreo paleohebreo, ¿cómo se llama? La Yod y la Hei. Y eso lo hace extremadamente interesante, podemos decir, porque aquí hallamos un escrito en griego, pero que tiene el nombre divino en hebreo. Algo que ya se habían encontrado antes, pero escritos antiguos, porque entendemos que las versiones griegas del Antiguo Testamento, que son posteriores, no se halla el tetragramatón en hebreo, se ha cambiado a Señor en griego o a Dios. En griego sería Kyrios o sería Theos. Kyrios Señor, Theos Dios. Pero aquí hallamos un escrito que está en griego, pero el tetragramatón en hebreo, y eso lo hace sumamente interesante. Y los eruditos y los especialistas, cuando vieron esto en Israel, notaron eso y se dieron cuenta que ese trocito es importante para entender el puzzle completo. Vamos a volver a ello luego. Bueno, aquí vemos entonces algunos trozos que se puede identificar. No todo se puede poner en su lugar, ya que faltan muchos otros fragmentos que han desaparecido lamentablemente, pero sí se puede reconstruir algo del texto. Lo que se ha reconstruido sí es estos fragmentos, son varios fragmentos que se han podido reconstruir y es de Zacarías 8, versículos 16 y 17. Vamos a volver a ello cuando veamos el punto de su significado. Solamente queríamos mostrar lo que se ha encontrado y se ha identificado. Entonces, estamos hablando de unos 80 fragmentos y de estos 80, unos 30 de ellos contienen texto escrito que se puede leer. Es en griego, es de los 12 profetas menores, se ha identificado de Nahum y de Zacarías. Un trocito se dice que puede ser de Jonás, pero no está seguro, porque tiene unas pocas letras, parte de dos palabras, pero no es tan seguro todavía. Bien, ahora vamos a pasar al segundo punto importante para entender este hallazgo. Hallazgos anteriores. Ver un poco de historia. En este mapa se nos muestra que en la zona del Mar Muerto se encontraron muchos manuscritos fragmentados en la década de los 40. Sabemos que, si usted ha escuchado la historia de los rollos del Mar Muerto, mejor dicho, beduinos fueron los que encontraron eh, escritos, rollos, fragmentos en una cueva. Y luego se hizo público a los especialistas y se empezó a excavar en la zona. Y en total, en la zona de Qumran se encontraron en 11 cuevas escritos, muchos de ellos bíblicos, fragmentos. El más importante y quizás el más conocido es el rollo de Isaías, el gran rollo de Isaías de unos 7,3 metros de largo, que es el más completo escrito bíblico de los llamados rollos del Mar Muerto. Y se encontró acá en Qumran, es la zona más conocida. Pero también se encontraron al sur de Qumran varios escritos. Y se puede decir que al sur de Qumran se encontraron muchos escritos, tanto bíblicos como no bíblicos. Y de los bíblicos se ha identificado unos 25 diferentes manuscritos fragmentados que son bíblicos. Y lo interesante es que en la zona llamada Nahal Heber se encontró los nuevos fragmentos que recientemente
se hicieron públicos el año pasado, como ya lo hemos mencionado. Y eso lo hace muy interesante, porque en esa zona se habían encontrado en la década de los 50 y 60 fragmentos y manuscritos. Así que vamos a ver, ¿podemos conectarlo con los nuevos fragmentos encontrados? Será interesante ver eso. En la década de los 50, unos beduinos encontraron y descubrieron fragmentos de parte de los 12 profetas menores en griego. Acá hallamos algunos fragmentos, como vemos, y los especialistas lo han dividido en columnas para entender y poder estudiar el texto cuando fue identificado. Por ejemplo, esta columna, que se llama la segunda columna, contiene Jonás 1.14 al 2.7 en griego. Le faltan varias partes, pero es posible leer y entender el texto. Y así notamos cómo fue el texto preservado en un tiempo antiguo. Lo interesante acá notamos que comienza Miqueas. Aquí termina Jonás y comienza Miqueas. Si usted ve en su traducción de la Biblia que tiene en español, seguramente está ese mismo orden. Está Jonás y luego viene Miqueas. Lo que deja claro que estos fragmentos eran parte de un manuscrito completo que contenían los 12 profetas menores. No que habían por separado un profeta y después había otro escrito de otro profeta. No, era un solo rollo, un solo manuscrito que contenían los 12 profetas, llamados profetas menores. Esto fue encontrado en el verano de 1952 por unos beduinos. Lo interesante es que ellos lo encontraron en una zona y lo vendieron. Vendieron a un museo, el Museo Rockefeller, que está en Israel, en Jerusalén, que era de la parte palestina en su tiempo, después fue llamado Rockefeller. Y entre 1952 y 1955, estos beduinos vendieron estos diferentes fragmentos de los 12 profetas a ese museo Rockefeller en Jerusalén. Y por eso se han sacado fotografías. Cuando lo adquirieron estos manuscritos del museo, le sacaban fotografías. Y entonces hay fotografías del año 52, fotografías del año 53 y del año 55, a medida que iban entrando. Y con el tiempo se vio que era del mismo manuscrito. Aquí tenemos otra fotografía a color que es de Miqueas y hallamos algo interesante también aquí peculiar y es el nombre divino, el tetragramatón, como lo vemos aquí. Aquí está en griego, de izquierda a derecha, y luego está el tetragramatón de derecha a izquierda con la escritura hebrea antigua. Yod, Hei, Vav, Hei. Muy interesante, ¿verdad? Aquí tenemos de Habacuc. Como vemos, está muy fragmentado, pero es posible leer el contenido. Aquí tenemos lo que se ha reconstruido y han puesto en orden estos fragmentos, y por eso los especialistas ponen aquí la columna 17 y así sucesivamente, para tener un orden y poder estudiarlo más a fondo. Al parecer, en el año 55 se adquirió por el Museo Rockefeller de los beduinos. Y esto aquí fue interesante. Aquí es un fragmento de Zacarías y hallamos está en griego, ¿verdad? Y aquí llama el nombre divino, pero en otro estilo. En otro estilo. Y eso lo hace sumamente interesante también. Porque ahora tenemos un escrito de los 12 profetas, tenemos la primera parte de los 12 profetas, pero luego aparece Zacarías y aparece en otro estilo de escritura y el tetragramatón en otro estilo también. Por eso, lo que los especialistas hicieron al estudiar este manuscrito, ellos se dieron cuenta de que habían dos escribas. Pero la teoría está de que
al parecer, como la evidencia indica cuando uno analiza el manuscrito, el material, al parecer es un solo escrito con dos escribas. No sabemos por qué ha llegado así, ya que se encontró la misma cueva, pero al parecer los especialistas algunos están en desacuerdo, pero la mayoría está en acuerdo de que tiene que haber sido un solo escrito, un solo manuscrito por dos escribas. Posiblemente la última parte del manuscrito se dañó o algo, entonces vino otro y trató de ponerlo lo que faltaba, no sabemos, pero hay dos escribas y se ve la manera de escribir la escritura. La manera como se escribe eso se llama la paleografía. Paleografía de estudiar el estilo de escritura. Y así los paleógrafos datan los manuscritos. Cuando no tienen manuscritos, no se sabe de qué fecha son, pueden estudiar un manuscrito que ya está datado de la época, que tiene un estilo parecido, porque hay mucho, en griego hay mucho escrito, que son seglares, no son bíblicos, que tienen fechas. Hay correspondencia, hay mucho escrito, y esos escritos que están datados y tienen un estilo parecido, pueden compararlo, y así pueden ellos llegar a una aproximación de fecha cuando se cree que se escribió. Y puede haber entre 50 a 100 años que ellos ponen como un límite. Y así ellos pueden ver. Y este manuscrito que sabemos aquí en Zacarías 8 y aquí en Miqueas, el tetragramatón lo vemos que es diferente, ¿no? Otro estilo. Interesante. Ahora, veamos un poco en la historia, en el tiempo, en esta línea de tiempo. Cuando se encontraron los primeros manuscritos en las cuevas en Qumran, al norte, como cuando vimos el mapa, fueron encontrados por beduinos, mayormente. Los beduinos estaban ahí primero. En la cueva 1 fue encontrada por los beduinos. Ellos encontraron el rollo de Isaías y otros escritos. Y luego, más adelante, vinieron los arqueólogos, especialistas, y encontraron más manuscritos en esa cueva cuando hicieron más excavaciones. Y así, ¿no? Los arqueólogos y los beduinos era quien llegaba primero a las cuevas, ¿no? Y encontraba los manuscritos. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es la cueva de Nahal Oz. Los beduinos lo encontraron. En su, se puede decir, informe inicial, cuando vendieron estos manuscritos de los 12 profetas menores al Museo Rockefeller, en la década de los 50, ellos dijeron que se había encontrado en otra zona cerca de Nahal Oz. Pero cuando... Y ellos no sabían, los especialistas no sabían dónde venían y le creyeron, lo tienen informado. Cuando lo recibieron, lo registraron como que era de esa zona. Pero cuando más adelante, en la década de los 60, a principios de 1960, 61, cuando se hicieron otras excursiones y fueron de nuevo a esa zona y a investigar y a explorar, encontraron fragmentos pequeñitos que eran en griego y eran de los profetas menores. Cuando lo compararon con lo que habían encontrado los beduinos, era el mismo estilo de escritura. Y por eso la conclusión es de que lo que encontraron los beduinos en la década de los 50 no venía de esa otra cueva, en las cercanías, pero no de esa zona, sino era de Nahal Heber cuando encontraron ellos estos otros nuevos fragmentos pequeñitos y lo compararon con lo que ya habían encontrado los beduinos. Y así los especialistas están de acuerdo de que este manuscrito es un solo manuscrito que fue escondido en la cueva del horror de Nahal Oz. ¿Por qué se llama la cueva del horror? Bueno, es una historia, vamos a contarlo brevemente. Resulta que había una revolución o una rebelión de los judíos contra los romanos. Sabemos que el templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Está bien documentado por el historiador judío Josefo, ¿verdad? Si usted ve la guerra de los judíos, él documenta en detalle esa masacre que hubo en Jerusalén. Él cuenta que hubo más de 1 millón de judíos que murieron en ese asedio y en esa destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero más adelante ellos querían volver a sus raíces y volver a tomar Jerusalén y hacerla como antes. Ese era
el interés de los judíos. Entonces, el año 132 de nuestra era, había un judío llamado Bar Kokhba, y él quería ir en contra de los romanos y restaurar toda la adoración, ¿no? En Jerusalén, el templo, etcétera. Y muchos lo apoyaron, e incluso algunos llegaron a decir que él era el Mesías, él era un nací, en hebreo nací se puede traducir como príncipe, pero a él lo proclamaron como Mesías mucho. Incluso acuñaron monedas como que él era el Salvador. Y esa revuelta o esa rebelión, se puede decir, contra los romanos, ya que los judíos estaban bajo los romanos, tuvo lugar varios años, 132 a 135, 136. Atacaron los judíos y acabaron con una legión completa, la legión 22 del emperador Adriano, pero luego vino el contraataque y también sufrieron mucho los judíos. Ahora, lo interesante es que estos judíos se escondieron en estas cuevas. Y en la cueva del horror, y unas cuevas alrededor de Naja Hevel, se encontraron escritos y cartas de Bar Kokhba. Y se cree que son cartas auténticas de Bar Kokhba, en una cueva cerca de allí, que se llama la Cueva de las Cartas. Y la otra cueva del horror se encontraron muchos esqueletos, unos 40, se dice, y personas que murieron allí, judíos de esa época. Entonces, es algo interesante que al parecer los judíos se llevaron consigo estos manuscritos y los preservaron allí, ocultándolos. Y algo interesante, no estaban en hebreo, los manuscritos estaban en griego, y ya que era un idioma internacional, el griego, ellos lo querían también preservar y lo leían en griego y lo preservaron de esa forma. Y sé que es muy interesante la historia detrás de estas cuevas en Nahal Heber. Bien, brevemente en cuanto a las cuevas, pero vamos a seguir aquí. Los beduinos fueron los que encontraron estos manuscritos primero, ¿no? Y luego vinieron los arqueólogos y así se pudo saber más, ¿no? Cuando los especialistas lo analizaron lo encontrado. Ahora, la publicación de estos manuscritos tomó tiempo. Al principio fue bastante rápido la publicación, de publicar lo que encontraron. Tienen que sacar fotografías, hacer transcripción del texto, tratar de entender, escribir dónde se encontró, su procedencia, ¿verdad? Datación, especialistas que dan su opinión. Y eso tiene que publicarse. Y esa publicación se puede decir especializada, salió en los 50, 55, ¿verdad? Especialmente de la cueva de Qumran, pero también de otras cuevas. Ahora había un especialista francés, Dominique Berthelemy, que en 1963 publicó su estudio de los 12 profetas menores que estamos hoy día tratando, de los profetas menores en griego, de estos fragmentos que los beduinos encontraron en la década de los 50 y que después se supo que era de la cueva de Nahal Heber, la cueva número 8 de Nahal Heber, la cueva del horror, como también se conoce. Y él sacó una teoría de que este escrito de los 12 profetas menores en griego es una revisión del texto griego existente. Se llamó esta versión griega de los 12 profetas menores la versión Kaigé, porque tiene una peculiaridad como traducía del hebreo una palabra que era el complemento directo del verbo en hebreo, lo traducía en griego consecuentemente, kaike. Y por eso él decía que esta es una versión revisada del texto griego existente ya de los profetas menores. Eso fue algo que él publicó en 63, pero no era la publicación completa de estos manuscritos. La publicación completa vino el año 90 por Emmanuel Todd, que era el editor en jefe de los rollos más muertos a partir de ese momento. Y ahí se publicó con fotografía, transcripción completo, ¿no? Y también la datación de especialistas, usando la paleografía como método. Y ahora tenemos la datación, comparándolo con otros escritos, se dató a la primera mitad del siglo I antes de nuestra era o antes de Cristo. Algunos eruditos lo dataron en el primer siglo de nuestra era, en la primera mitad, pero la mayoría está más enfocado a antes. De que esto está datado paleográficamente. Como dijimos, puede ser 50 años o 100 años
que se usa como límite. No es una fecha exacta, pero es un periodo cuando uno lo compara con otros escritos de la época que están datados. Así que el gran rollo de Isaías, que ha sido datado también palográficamente y por carbono 14, se ha datado en la mitad del segundo siglo antes de Cristo. La mitad. Más o menos ahí, ¿no? Primera parte de la mitad de esa primera parte, como se llama. Se dice 125, algunos dicen que entre 100 y 150, pero la mayoría de los textos, el libro de texto sale 125. Así que este escrito que estamos viendo ahora, Profetas Menores, se le conoce como 8 Heb, la cueva 8 de Nahal Heber, y está X1112 griego, ¿no? Alude a este manuscrito fragmentado de los 12 profetas menores en griego de la cueva Nahal Heber número 8. Bien, ahora que hemos visto un poco la historia y estos manuscritos que se encontraron en la década de los 50 y se fueron identificados al principio de los años 60, vamos a ver ahora los nuevos rollos, o mejor dicho, los nuevos fragmentos, y a ver qué nos enseña bajo su significado. Los textos que se encontraron fueron de Nahum y de Zacarías. Aquí tenemos en una traducción para entender un poco lo que se ha identificado como palabras. Aquí tenemos Nahum 1, 5 y 6, según se vierte en la Reina Valera actualizada. Y la palabra y todos delante de su ha sido identificado, tal como se traduce allí. Pero en el otro fragmento de Zacarías, identificado como Zacarías 8, 16 y 17, hallamos más frases y palabras. Se identificó la palabra verdad, cada cual con su prójimo. Bueno, la palabra verdad aparece 2 veces aquí en el fragmento, algo que no aparece en los otros escritos en griego. Aparece la verdad una vez, pero aquí en este fragmento aparece 2 veces. Pero se puede decir que esa frase aparece como se vierte en Zacarías 8, según la Reina Valera 60. En vuestras puertas, aquí llamas algo interesante también que vamos a ver. Mal, corazón, aborrezco y dice. Falta el tetragrámaton al final, no está en este fragmento. Cuando se encontró así. Y entendemos que no es fácil de identificar qué es esto. Hay escritura, pero ¿qué es lo que dice? Era más pequeña que la palma de la mano. Le caía en la palma de la mano este trozo. Luego fue tratado de entender cómo encaja todo esto. Abrirlo tomó 3 meses. Esto se encontró no el 2021, se encontró el 2020. Y tomó unos 3 meses abrir este pequeño trozo porque no querían dañarlo. Tomó tiempo preservarlo y tratar de entender cómo abrirlo para no dañarlo. Y cuando se abrió, se llegó a identificar algunas palabras y después tomó otro proceso de poder estudiar más a fondo, así que tomó tiempo. Por eso cuando salió a la luz el 2021 ya había pasado casi un año de haberse encontrado en la cueva de Nahal Heber hasta que se dio el anuncio. Porque es un proceso, toma tiempo y además es un puzzle, ¿no es cierto? Tantos pedacitos pequeños que tienen que tratar de encajar y reconstruir el texto. Pero fascinante ver lo que han podido hacer cuando lo han reconstruido. Y la reconstrucción lo vemos aquí. Aquí vemos que en esos trocitos pequeños han podido así poner en su lugar un texto. Y el texto se ha identificado como de Zacarías 8, 16 y 17. Qué interesante. Y vamos a ver cómo encaja este con lo que ya se había encontrado. Entendemos que es Zacarías. ¿Se acuerda cuando ya hablamos de que el escrito de Zacarías que está fragmentado, al parecer se encontró el año 55 y era el escriba número 2, porque era otro estilo de escritura y el tetragrámaton estaba en otro estilo.
Ahora, este es Zacarías. Los eruditos lo han tratado de poner en columnas, como se lo imaginan el manuscrito. Aquí tenemos una columna donde está Zacarías 8, 16 y 17. Acá hay otra columna y este fragmento pequeñito encaja en Zacarías, así que es parte de él. Y aquí tenemos la otra columna que vimos que estaba el tetragramatón en otro estilo, ¿no? En griego. Qué interesante. Y el estilo de escritura revela que al parecer era del segundo escriba. Es muy similar el estilo de escritura a como lo hallamos en este fragmento. Interesante, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora que hemos identificado que este nuevo fragmento, estos fragmentos, todo indica que tiene que haber sido de parte del manuscrito completo de los dos profetas menores, queremos entender si hay algo interesante, una variante, hay algunas diferencias que nos puede enseñar este fragmento. Bueno, vamos a ver eso ahora. Vamos a ver lo que se llama variante textual. La variante textual son cuando uno compara los manuscritos. Hay que entender una cosa, que los manuscritos han sido escritos a mano. Entonces, no es fácil cuando uno copia un texto. Como humano uno comete errores. Y uno puede ver que hay diferencias entre los escritos a mano, cuando son varios, no son idénticamente el mismo texto. Hay diferencias. En este caso, hallamos también diferencias. En este trocito, he puesto para subrayar y para destacar esta parte. Acá hallamos el versículo 16. El 16 también está acá, arriba, pero quería destacar la última frase del versículo 16 y al principio del 17. Vamos a concentrarnos allí. Lo he puesto aquí en transcrito, en griego y también en español, para entender un poco de qué texto, a qué nos estamos refiriendo. Acá hallamos algo muy interesante. Acá hay una palabra que significa amplias, pero se alude a calles amplias. Aquí no es fácil de identificar. Cuando pude ver esta fotografía el año pasado, consulté con una persona que conozco, especialista en griego, y estaba viendo si era esa palabra. No era fácil identificarlo, y sí, pude al menos recibir la confirmación de que era la palabra que había pensado, porque la palabra que está escrita aquí es plateíais, en plural, que se puede traducir calles amplias. Pero la palabra tradicional que se usa en Zacarías 8:16 al final del versículo en griego, como lo tenemos en el Códice Vaticano, por ejemplo, es la palabra para puertas, pulais. Y esa palabra tiene un parecido, empieza con la misma letra, pero luego cambia, ¿no? Y aquí es interesante porque los especialistas están divididos. Dicen, no, aquí al parecer hay un error de copista. Aquí se equivocó el que copió el texto, el que escribió el documento. Vamos a volver a ello. ¿Hay un error de copista o no? Bueno, vamos a ver eso. Pero lo que podemos destacar es que hay una diferencia. El texto en hebreo, como lo tenemos en el texto masorético, que es un texto hebreo de la Biblia del Antiguo Testamento, que es el tiempo medieval, hallamos la palabra en hebreo que se traduce en tus puertas en plural. Y por eso encaja muy bien con la versión que hallamos, por ejemplo, el Códice Vaticano, donde sale puertas, plural. Una traducción parece que es literal. Mientras que en este fragmento nuevo hay otra palabra que se usa y se traduce calles amplias. Bien, es una diferencia. Otra diferencia que notamos es que aquí sale, podemos ver aquí, anir, anir la pronunciación griega moderna, o aner, como también se puede decir.
Aner o Anir significa hombre. Y lo interesante es que las versiones griegas, la versión tradicional, podemos decir, como se vierte en el Códice Vaticano del siglo IV, eh, podemos ver que es ekastos, y ekastos significa cada uno. Pero cuando uno ve el texto hebreo, es hombre. Ish está aquí en hebreo, ish, hombre. Cuando se ve en Génesis, se ve que cuando Adán recibió a Eva, dice que Dios tomó una costilla y ahí habla de que Adán era un ish y Eva era una isha, o sea, varona, del hombre venía. Aquí es esa palabra, ish, hombre. Y aquí interesante que este fragmento usa el equivalente al hebreo, hombre. Interesante. No como lo vierte tradicionalmente en textos en griego de este pasaje, que son textos posteriores de la llamada Septuaginta, como muchos lo conocen. Bien, dos hallamos diferencias. Lo que podemos decir acá, que este bastante va al texto hebreo, como lo conocemos. Hay que entender una cosa, que aquí hablamos de un texto que está escrito por judíos, está copiado o traducido, o una revisión del texto como este francés teorizó, la versión Caigué, ya que tiene esta frase que traduce el hebreo consecuentemente como Caigué, es el complemento directo del verbo en hebreo. Eh, y aquí hallamos también detalles que al parecer aquí está aludiendo y conoce el texto hebreo. Pero hay que entender una cosa también, que cuando hallamos una traducción, en la traducción siempre se da lugar para poder ser más libre, porque uno quiere transmitir ideas y no palabra por palabra necesariamente. Y cuando uno transmite idea, puede cambiar una palabra, puede usar un sinónimo o puede usar eh, otra sintaxis, otra manera de verter las palabras, incluso el orden de las palabras, para que sea más fluido en el idioma en que se traduce, ¿verdad? Por eso hay que entender una cosa, estamos viendo un texto en griego, este fragmento está en griego y ha sido copiado o de un texto griego existente y también revisado con textos hebreos, pero no hay duda de que el copista, el escriba, conocía muy bien el texto hebreo original de su tiempo. Pero vamos a ver acá. Esta variante que ha llamado la atención a muchos eruditos en estos últimos tiempos, después que se descubrió esto, ¿hay un error de copista? Vamos a ver. Cuando uno ve el texto de Zacarías 8:16 y lo compara con el contexto en Zacarías 8, versículos 4 y 5, ahí se usa la palabra calles y calles de la ciudad, mientras que en el texto de Zacarías 8:16, tradicionalmente, si uno traduce el texto del hebreo, del texto masorético, lo traduce puertas. Pero ahora el nuevo fragmento traduce calles amplias. Hay que entender que esto se traduce del hebreo al español, aunque hay en griego sigue igual, pero normalmente la traducción que se usa normalmente del hebreo al español. Pero ahora este nuevo fragmento está calles amplias. Hay algo interesante que es una forma literaria llamada sinéctoque. Y sinéctoque es algo que llama la atención porque uno como que representa una cosa aludiendo a otra. Voy a dar un ejemplo de ello antes de entrar aquí en el texto. Usted conoce seguramente la oración modelo, como se llama, o el Padre Nuestro, es muy conocida. Jesús nos enseñó a orar y ahí dice casi al final, danos hoy nuestro pan. Cuando Jesús dijo, danos hoy nuestro pan, usó una sinéctoque. Y sinéctoque es porque estaba aludiendo a alimento. Si hoy día se va a traducir ese texto, digamos en países asiáticos,
¿Cómo lo cree usted que sería lo más correcto traducir? Si ellos quizás no comen pan como el alimento fundamental, sino quizás algunos piensan, no, arroz. Se puede traducir arroz entonces, danos hoy nuestro arroz, pero no sería correcto, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí con el sinécdoque? Está representando el pan con alimento. Está representando algo pequeño de algo mayor. Y eso es lo que se usa esta forma literaria de sinécdoque. Sinécdoque es de representar el pan con alimento. Estaba diciendo que danos hoy nuestro alimento, pero usó la palabra pan como representación. Y algo similar sucede aquí. Está usándose una sinécdoque aquí. Usted puede ver, si quiere, en su propia Biblia, si tiene una Biblia de estudio, puede verla en Deuteronomio capítulo 16, el versículo 5. Le animo que lo pueda ver, y si tiene una Biblia de estudio, mejor todavía. Y ve las notas, y que hay una sinécdoque allí, en ese versículo, con palabras que puede ver que se usa y a qué se refiere, si puede ver una Biblia de estudio. Pero aquí vamos a ver en este contexto, aquí se habla, por ejemplo, el texto tradicional en Zacarías 8:16, puertas. ¿A qué está aludiendo en realidad? Cuando vemos la sinécdoque de la parte, hay varias formas de usar esto. Sinécdoque de la parte es lo más pequeño, alude a lo más grande. Sinécdoque de la parte está usando puertas, pero está aludiendo a la ciudad, ¿verdad? Y sinécdoque de la parte, en este caso, también sigue calles, algo que está aludiendo a lo más grande, que es ciudad. Y lo notamos aquí. En el contexto sale calles de la ciudad, el versículo 5. Aquí se alude a calles, el versículo 4, pero está aludiendo a la calle de la ciudad. Aquí hallamos una sinécdoque en este contexto. Y al parecer, el traductor, entendemos que este fragmento que fue encontrado recientemente es una traducción ya, es en griego, no es en hebreo. Hebreo es el idioma original. Ahí hubiera sido diferente si hubiera cambiado otra palabra, o hubiera sido un sinónimo, pero aquí llamo una traducción. Y cuando hay traducción, se traduce de una manera que tiene en mente el lector que va a leer esa traducción para transmitir ideas. Y por eso aquí hallamos, al parecer, lo que se llama sinécdoque, que está representando algo más. Se puede hacer en reversa, se puede decir, o al contrario, se puede decir sinóctique, o sinécdoque, mejor dicho, del todo. Es al revés. Si uno usa ciudad, puede referirse a puerta. En algunos contextos puede haber eso, de algo grande que alude a algo pequeño, o algo pequeño a lo grande. Y al parecer aquí, eso es lo que está sucediendo. Se está usando una sinécdoque de la parte. Algo pequeño aludiendo a algo más grande. Espero que haya sido entendible y lo encuentro fascinante entender esto en esta traducción de este fragmento pequeñito, ya que el contexto lo indica claramente. Y el contexto nos puede ayudar a nosotros a entender un pasaje de la Biblia, si es difícil solamente ver un versículo. Muy bien. Ahora vamos a ver, comparando el orden de los libros de los 12 profetas menores con el texto masorético. El texto masorético es un texto, como ya mencionamos, del tiempo medieval, escrito en hebreo, con ayudas, con notas. Es una Biblia de estudio, lo que es una Biblia de estudio, el tiempo medieval, copistas hábiles, muy minuciosos. Y ellos, cuando agruparon estos 12 profetas, lo agruparon en este orden: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, tal como lo tenemos aquí. Pero la versión griega, como conocemos, se le conoce como la Septuaginta, tiene su historia, tiene otro orden, tal como lo encontramos, por ejemplo, en el Códice Vaticano. Porque el Códice Vaticano es la obra más completa del Antiguo Testamento en griego. Por eso lo comparamos con el Códice de Vaticano. Aquí comenzamos con Oseas, pero aquí hallamos un cambio: Amós en vez de Joel, y aquí hallamos Miqueas en vez de Amós, y así, ¿no? Pero vuelve al orden en Nahum.
y hay el mismo orden al final. Ahora, este escrito de los 12 profetas menores en griego, encontrado por los beduinos en la década de los 50, identificado por los especialistas a principios de los 60, que era de la cueva de Nahal Heber. ¿Qué orden tiene? Tiene el mismo orden que el texto masorético del tiempo medieval. Y pensando que es el tiempo de medieval en hebreo, el texto masorético, y ahora el nuevo fragmento encontrado y los fragmentos de la década de los 50 y 60, ¿no?, que se habían encontrado anteriormente, indican que él está apegado al texto tradicional hebreo. Jonás, sale en ese orden. Después viene Miqueas, como vimos nosotros en una fotografía, y después sigue el mismo orden. Y esto nos revela algo interesante, que es un escrito hecho por judíos que conocían muy bien la Biblia hebrea y lo transmitieron de esa forma. Ahora, todo este análisis que hemos visto de manera breve, hay mucho más que podríamos haber analizado, pero creo que hemos visto lo más destacable de este hallazgo fascinante. Es lo que vemos aquí, lo que podemos aprender. Podemos destacar que el texto transmitido es estable. Sí, hay variantes, hay diferencias, pero no cambia el sentido del texto, ¿verdad? Uno entiende el mensaje que se está transmitiendo. Cuando uno analiza, y hoy día hemos analizado solamente un fragmento en detalle, podemos decir, este reconstruido. Cuando uno analiza estos fragmentos que tienen muchas columnas de los 12 profetas menores que se encontró en la década de los 50, el texto en griego que se halla allí es casi idéntico al texto masorético. El texto griego del fragmento, también hoy día encontrado, se parece bastante al texto masorético, y eso lo hace muy interesante. Es un escrito judío que se preservó el texto a través del tiempo. Por lo tanto, esto nos enseña algo, que podemos confiar en la transmisión textual del texto bíblico, y ha sido transmitido a través de los siglos, de generación tras generación, y ha llegado hasta nuestros días. Imagínense, estos fragmentos, unos 80 de ellos, pequeñitos, trozos, fueron encontrados en esta cueva recientemente. Habían pasado unos 60 años del último descubrimiento. ¿Qué nos revela eso? Que todavía al parecer hay mucho que descubrir allá afuera, en cuevas, en el desierto, en la zona del Mar Muerto, posiblemente hay mucho más, y eh, se ha investigado mucho en la zona, se ha hecho mucha excursión, pero de repente aparece y, y llega a descubrirse un texto bíblico. Por eso podemos estar contentos que gracias a la labor de los copistas, que han hecho un buen trabajo, han podido escribir y traducir, en este caso al griego, y copiar el texto fielmente, y el texto no hay duda que ha sido preservado y también conservado para nuestros tiempos, para beneficio nuestro, y así podemos nosotros sentir confianza de que cuando leemos la Biblia, una traducción en español, podemos confiar que el mensaje está allí, que el mensaje no ha sido tergiversado, sino ha sido preservado a través del tiempo.